Si Dios es todopoderoso, ¿por qué simplemente no destruye a Satanás? Se rebeló, fue expulsado del cielo, corrompió a otros ángeles, esparció destrucción por todo el planeta. Entonces, ¿por qué todavía respira? ¿Por qué Dios, santo, justo, soberano, simplemente no lo destruye? ¿Será que no puede? ¿Falta algo en este juicio? ¿O será que Dios tiene un propósito mayor? Esta pregunta puede parecer una herejía para algunos, pero en realidad es la clave para entender uno de los misterios más profundos de nuestra existencia. Y la respuesta no es sencilla. Tiene que ver con libertad, juicio, revelación y, sobre todo, amor. Sí, amor. En este video descubrirás por qué Dios aún no ha eliminado a Satanás y cómo esta espera no revela debilidad, sino la estrategia más poderosa de justicia y gloria que jamás haya existido. Pero eso nos lleva a preguntas aún más incómodas. Si Dios es todopoderoso y odia el mal, ¿por qué no lo elimina ahora? Si Satanás ya fue vencido en la cruz, ¿por qué Dios todavía permite que influya en tantas personas? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero sí tienen respuestas bíblicas y revelaciones que quizás nunca hayas escuchado. Y de eso hablaremos en este video. Para entender por qué Dios no destruyó a Satanás, primero necesitas saber quién fue él, no solo en qué se convirtió. La Biblia no presenta a Satanás como una criatura creada para el mal. Al contrario, fue creado como Lucifer, el portador de la luz, un querubín, un ser elevado, cercano al trono, perfecto en belleza, sabio, espléndido. No salió de las tinieblas, cayó desde la luz. Lucifer no se rebeló por necesidad, no se levantó porque sufrió, cayó por vanidad, por orgullo, por mirarse a sí mismo durante demasiado tiempo. Subiré al cielo, exaltaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Estas no fueron solo palabras habladas, fueron intenciones internas, pensamientos que crecieron hasta convertirse en acciones. El mal nació en el corazón de quien debía reflejar solamente la gloria divina, pero lo más intrigante es por qué Dios permitió todo eso. Esa pregunta parece peligrosa, pero nos ayuda a entender la verdad, porque Dios no elimina de inmediato a quien lo desafía. Y eso no tiene nada que ver con Satanás, sino con el propio carácter de Dios. Esa pregunta solo tiene sentido para quien aún no ha comprendido lo que realmente está en juego. No se trata solo de una guerra entre lo correcto y lo incorrecto. Es una revelación sobre la naturaleza misma del amor y de la libertad. Dios no creó robots, no programó a sus criaturas para obedecer automáticamente. Él dio libre albedrío. A los ángeles, a los hombres, a todos. Y ese libre albedrío es más que una elección entre opciones. Es la base de una relación auténtica. Porque donde no hay libertad, no puede haber amor. Y donde no hay amor, lo único que queda es obediencia forzada, miedo y control. Y Dios no quiere siervos dominados. Él quiere hijos conscientes. La justicia de Dios es perfecta. No actúa por impulso ni por enojo, no castiga con prisa, porque la verdadera justicia necesita ser entendida, necesita ser vista, y para eso necesita tiempo. Imagina si Dios hubiera destruido a Satanás en el momento de la rebelión, simple, rápido, eficaz, pero después, ¿qué habrían pensado los ángeles? ¿Qué tipo de relación habría quedado? ¿Una eternidad de obediencia por miedo? ¿Un cielo en silencio? No por reverencia, sino por temor a la extinción. Muchas personas miran el mundo y concluyen, si Dios existe, está tardando demasiado, y si no está tardando, entonces está ignorando. Después de todo, ¿cómo explicar la permanencia del mal? ¿Cómo aceptar que Satanás, incluso después de todo lo que hizo, siga actuando, seduciendo, destruyendo? La respuesta comienza con una verdad desconcertante. Dios nunca tiene prisa. Y eso, para nosotros, parece inaceptable, porque solemos asociar justicia con urgencia. El dolor nos desespera, el mal nos indigna, queremos que el juicio ocurra ahora, que el mal sea destruido hoy, que el enemigo sea silenciado de inmediato. Pero Dios no comparte nuestra prisa. La Biblia dice que hay un tiempo determinado para todo, y el juicio final no es una reacción emocional, es un acto deliberado, público, incontestable, se hará a la vista de todos, con evidencia, con verdad, con testigos y con un propósito eterno. Satanás aún no ha sido destruido porque el tribunal todavía no ha sido instalado, y el juez aún no se ha levantado para declarar la sentencia final. Pero eso no significa que ha sido olvidado. Al contrario, está reservado para el juicio, como dice Pedro en su carta. Esa palabra es importante, reservado. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los lanzó a las tinieblas,
pero los mantuvo vivos. ¿Por qué? Porque la destrucción no es el punto más alto de la justicia divina, la exposición lo es. Cuando llegue el juicio no habrá excusas. Ningún ser, humano o angelical, podrá decir que fue tratado con injusticia, que no tuvo tiempo, que no tuvo oportunidad. El mismo Satanás será juzgado delante de todo el universo y será reconocido no solo como rebelde, sino como derrotado, por la misma verdad que intentó corromper. Esto nos enseña que la demora de Dios no es debilidad, es estrategia. Cada minuto de espera es, en realidad, un movimiento dentro de su plan eterno, un tiempo de revelación, de separación, de maduración, y hay algo aún más profundo. Si Dios hubiera ejecutado el juicio final en el mismo instante de la rebelión, ¿cómo sabría el universo lo que es el mal? ¿Cómo sabrían los ángeles por qué seguir a Dios es la única elección sabia? ¿Cómo entenderíamos nosotros, los seres humanos, la profundidad de la gracia si no viéramos también la profundidad de la caída? El juicio aún no ha llegado porque Dios está enseñando a su creación a confiar, no solo en su poder, sino en su carácter. Y cuando llegue el juicio, porque llegará, no habrá dudas. El infierno no será solo castigo, será la confirmación de lo que Dios ha revelado desde el principio, que fuera de él todo se desintegra, y que la libertad usada para negar la verdad no produce autonomía, produce condenación. Pero mientras ese día no llega, surge una nueva pregunta. Si Satanás está vivo y libre, ¿dónde está? ¿Y cómo actúa hoy? Esta frase parece un paradoja, un escándalo para los religiosos, una afrenta para los teólogos apresurados, pero es real, bíblica y profundamente reveladora. Satanás sirve al propósito de Dios, aunque sea contra su propia voluntad. ¿Cómo es eso posible? Porque el Dios de la Biblia no es solo el creador, es el soberano absoluto de la historia. Nada escapa de su control, nada ocurre fuera de su alcance, y eso incluye al propio enemigo. Es importante decirlo, Dios no coopera con el mal, no aplaude la maldad, no se complace en el dolor, pero Él es tan soberano, tan intocable en su majestad, que incluso el mal se ve obligado a actuar dentro de lo que Él ha determinado. Satanás no forma parte del plan de salvación, se opone a él, pero al final sus ataques, sus trampas, sus engaños terminan siendo usados por Dios para revelar quién es Él. El mayor ejemplo de esto no está en un profeta, ni en un apóstol, está en Jesús. Cuando Jesús es llevado al desierto, quien lo encuentra no es un ángel, es Satanás. ¿Y quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Piensa en eso. El Hijo de Dios, lleno del Espíritu, es conducido al aislamiento, al calor ardiente, al hambre, para ser tentado por el mismo adversario. ¿Pero por qué? Porque cada tentación reveló algo mayor, que Jesús no era solo otro líder religioso, Él era el Cordero sin mancha, el único capaz de decir no, donde todos nosotros dijimos sí al pecado. Él no venció solo para mostrarse fuerte, venció para demostrar que era digno de cargar con el pecado del mundo entero. Sin la tentación, no habría revelación del Hijo fiel, sin el ataque, no habría afirmación de la pureza. ¿Y quién trajo esa prueba? El mismo Satanás. Por eso el enemigo, aunque resiste a Dios, termina sirviendo a su propósito eterno. Así fue con Job, cuando Satanás pensó que destruir sus bienes y su salud lo haría maldecir a Dios. Pero lo que no sabía es que, al final, la historia de Job no trataría sobre pérdidas, sino sobre perseverancia. Y sería leída por generaciones como prueba de que el ser humano sí puede permanecer fiel, incluso en medio de una prueba violenta. Satanás pensó que estaba desmontando a un justo, pero en realidad estaba fortaleciendo un testimonio. Así fue en la cruz. El enemigo entró en Judas, orquestó la traición, movió a los líderes religiosos, incitó al pueblo a gritar «¡Crucifícalo!» y pensó que había ganado. Pero la cruz no fue derrota, fue parte del plan. El madero no fue imposición, fue entrega. La muerte no fue accidente, fue sacrificio. Satanás movió el tablero con toda su fuerza, solo para descubrir que cada pieza ya había sido colocada por el mismo Dios. Esa es la verdad que el mundo espiritual conoce, pero que muchos cristianos aún ignoran. El mal nunca va más allá del límite de la soberanía divina, y eso nos confronta, porque revela que no todo lo que parece caos es descontrol, y que no todo sufrimiento es señal de abandono. Muchas veces el escenario que parece dominado por el enemigo es justamente el escenario que Dios eligió para manifestar algo que solo se revela en el fuego, en la pérdida, en el dolor, en la espera. Pero eso nos deja con una nueva inquietud. Si el enemigo actúa con limitaciones, ¿por qué todavía ocurre tanta destrucción?
¿Y cuál es la diferencia entre él y los otros seres espirituales que cayeron con él? En el imaginario colectivo, todo lo que se opone a Dios en el mundo espiritual recibe el mismo nombre: demonio. Pero la Biblia hace distinciones que, aunque sutiles, tienen implicaciones profundas, porque no todos los seres caídos son iguales, y entender esa diferencia cambia la forma en que percibimos el mal. Comencemos por los ángeles caídos. Ellos eran ángeles, participaron de la gloria, estaban en la presencia del Altísimo, pero cuando Lucifer se rebeló, ellos se rebelaron con él. No por ignorancia, no por presión, sino por elección. Un tercio de los ángeles, según Apocalipsis 12, cayó con él. No perdieron su naturaleza espiritual, ni sus habilidades, ni su inteligencia, pero perdieron su posición, su luz, su conexión con la santidad. Se convirtieron en fuerzas organizadas del mal. Pablo los llama principados, potestades, dominadores de este mundo de tinieblas. No vagan sin rumbo, están estructurados, operan por regiones, influyen en gobiernos, contaminan culturas, son estrategas, no se enfocan solo en oprimir individuos, moldean sistemas. Ahora comparemos con los demonios. La Biblia no da un origen exacto para ellos, pero revela sus características. Son espíritus impuros, inquietos, desordenados. A diferencia de los ángeles caídos, ellos buscan cuerpos, necesitan poseer. Por eso, en los evangelios, cuando Jesús expulsa demonios, ellos piden entrar en cerdos. Tienen sed de habitar, manipular, corromper desde adentro. Los demonios atacan al individuo. Los ángeles caídos corrompen estructuras. Mientras los demonios promueven posesión, enfermedades, trastornos mentales y espirituales, los ángeles caídos operan detrás de ideologías, religiones falsas, decadencia moral colectiva. Es la diferencia entre la operación del mal en lo micro y en lo macro, y ambos responden a una misma autoridad oscura, el trono usurpado de Satanás. ¿Esa distinción importa? Sí, importa, porque muchas personas están librando guerras individuales contra demonios, pero ignoran los sistemas espirituales que moldean su cultura, su ciudad, su generación. Están intentando expulsar el mal de su habitación mientras ya se ha sentado en el trono del país. Se preocupan por los síntomas, cuando el verdadero combate está en las raíces invisibles de una batalla antigua. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque incluso eso está bajo control. El enemigo puede actuar, pero jamás crear. Puede influenciar, pero jamás ordenar. Esparce mentiras, pero solo quienes aman las tinieblas se entregan a ellas. Dios no quitó la influencia del mal del mundo porque quiere que el mundo aprenda a resistirlo, no por fuerza humana, sino por la verdad. Y aquí viene una advertencia. Si ignoras la realidad espiritual, ya estás vulnerable. Pero si entiendes la estructura del mal sin comprender la soberanía de Dios, caerás en el miedo. El equilibrio es este: conocer la guerra sin dudar de la victoria. Sí, los demonios aún atacan. Sí, los ángeles caídos aún influyen. Pero sí, Dios aún gobierna. Y es precisamente por eso que Satanás y sus agentes siguen vivos, porque hay algo que Dios quiere enseñarle al mundo, no solo con palabras, sino con exposición total, a dónde lleva el mal, y por qué su destrucción final será incuestionable. Pero esa destrucción, ¿por qué aún no ha ocurrido? Si Dios lo sabe todo y ya lo venció todo, ¿por qué simplemente no pone fin ahora? Amor, espera y restauración. El fin será justo y glorioso. Ahora que entendiste quién es Satanás, por qué cayó, cómo actúa y por qué Dios aún permite su existencia, llega la pregunta inevitable: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios tolerará la presencia del mal? ¿Hasta cuándo el enemigo tendrá espacio para actuar? Y quizás de forma más personal, ¿hasta cuándo tendré que luchar con las consecuencias de todo esto? La respuesta ya fue escrita. El juicio final no es una hipótesis. Es una fecha, no revelada a nosotros, pero marcada en el calendario eterno de Dios. Y cuando ese día llegue, no habrá negociación ni apelación. Habrá justicia. El mismo Dios que permitió que el mal se manifestara ante los ojos del universo. Es el Dios que hará caer el martillo con total autoridad. Y en ese juicio, Satanás será lanzado ya no a la tierra, sino al lago de fuego. Ya no para influenciar, sino para ser silenciado, eternamente. Pero presta atención, la demora de este juicio no es negligencia, es misericordia. Dios no tarda en juzgar porque sea lento, sino porque es paciente. Está dando tiempo, tiempo para que el mal se exponga, tiempo para que el mundo reflexione, tiempo para que personas como tú y yo decidan de qué lado están. Eso es lo que muchos ignoran.
El mal no está siendo solo tolerado, está siendo usado como contraste, como telón de fondo para algo infinitamente mayor, la manifestación de la gloria de Dios. No solo en juicio, sino en restauración. La Biblia no termina con Satanás ganando, ni con Dios simplemente borrándolo todo. Termina con un nuevo comienzo, con nuevos cielos y nueva tierra, con la justicia habitando entre los hombres, con toda rodilla doblándose, no porque fue obligada, sino porque no queda ninguna duda de quién es Dios. Y aquí está la paradoja suprema de la soberanía divina. El propio Satanás, al resistir a Dios, ayudó a revelar su gloria. Al intentar exaltarse, mostró lo absurdo del orgullo. Al intentar destruir, reveló el poder de la gracia. Al intentar dividir, solo ayudó a exaltar la verdad que une. Sí, el enemigo aún actúa, pero cada paso que da está siendo contado, y cada paso nos acerca más al fin y al nuevo comienzo. Y cuando el trono blanco sea revelado y los libros sean abiertos, nadie podrá decir, no lo entendí, porque Dios no dejó cabos sueltos. Y aquí va una última reflexión. Si Dios, en su paciencia, aún permite que Satanás exista por un tiempo, es porque hay algo que Él quiere formar en nosotros durante ese intervalo.